Prepárense para un descenso vertiginoso a un abismo temporal donde cada noción que tienen sobre lo que es bello será pulverizada sin piedad. Olvídense de los filtros de Instagram, de las dietas milagro y de la obsesión enfermiza por la perfección simétrica que los esclaviza. En la Edad Media, lo que hoy provocaría un escalofrío de repulsión o un diagnóstico médico urgente era la mismísima encarnación de la gracia, la salud y, sí, la deseabilidad. ¿Creen que tienen un gusto sofisticado? ¿Una visión refinada de la estética? Piénsenlo de nuevo, porque en ese mundo, brutal, despiadado y fascinante, la palidez extrema no era un signo de anemia o de noches sin dormir pegados a una pantalla, era un distintivo de nobleza, un sello inconfundible de que sus manos no estaban manchadas por el trabajo en el campo bajo el sol inclemente. Mientras ustedes hoy se tuestan en la playa buscando ese bronceado saludable que les grita que son tipos activos y atléticos, en el medievo, esa tez dorada era la señal inequívoca de que eran unos desgraciados campesinos, siervos sin tierra, condenados a una vida de sudor y mugre bajo el yugo de un sol implacable. Su aspiración no era el tono bronceado, era ser tan blancos como un cadáver recién exhumado, sin una sola mancha o peca que delatara su exposición al mundo exterior, a la plebe y a sus faenas. Y no, esto no era una mera preferencia caprichosa, una excentricidad de la moda. La palidez era una declaración social rotunda, una barrera visible entre las clases. Demostraba que vivían puertas adentro, lejos de la intemperie y del esfuerzo físico. Implicaba que tenían sirvientes que se encargaban de todo lo que implicara el sol o el esfuerzo. Para conseguir esta blancura espectral, las damas de la corte no dudaban en recurrir a métodos que hoy les helarían la sangre y les harían correr al hospital más cercano. Hablamos de maquillajes a base de plomo, polvos de arsénico o vinagre, sustancias que, aunque les daban ese aspecto etéreo y casi fantasmal que tanto anhelaban, a la larga les garantizaban una muerte lenta y agonizante por envenenamiento. Pero claro, que es un poco de necrosis, de daño cerebral o de una muerte prematura cuando puede ser la envidia de todas tus contemporáneas por tu piel inmaculada. La salud en comparación con el estatus social y la apariencia deseada era un concepto bastante elástico, ¿no creen? Cada gota de sangre extraída por un barbero cirujano buscando equilibrar los humores o reducir una supuesta fiebre contribuía a esa palidez tan deseada, empujando a la persona un paso más cerca de la tumba, pero un paso más cerca de la perfección estética. Ahora, hablemos de la frente, esa extensión de piel que hoy enmarcan con cejas perfectamente depiladas y peinados estratégicos. Olvídanse de las cejas pobladas y definidas o de los mechones que caen coquetamente sobre sus ojos. En la Edad Media, la tendencia dictaba que una frente alta y despejada era la quinta esencia de la inteligencia, la nobleza y la sabiduría. Las damas se afeitaban o depilaban hasta la mitad del cuero cabelludo, arrancándose mechones enteros para lograr esa frente inmensa, casi bulbosa que hoy les parecería cómicamente desproporcionada, como si hubieran intentado emular a un alienígena. Las cejas también eran víctimas de esta moda. A menudo se depilaban por completo o se reducían a finísimas líneas apenas visibles para no estropear la vasta extensión de piel. ¿Por qué este sacrificio tan doloroso y antinatural? Porque se creía que una frente grande reflejaba una mente brillante, un intelecto superior. Cuanto más cerebro visible, más inteligente y sabia debía ser. Era una declaración visual de tu superioridad intelectual, aunque en la práctica solo era una señal de tu disposición a sufrir por la moda, a soportar el dolor de la depilación constante y la irritación de la piel por la gloria de parecer un pensador profundo, mientras tu cabeza te ardía. Y luego está la silueta, esa obsesión moderna por los cuerpos esbeltos, los abdominales marcados y la ausencia de grasa corporal. Esa fijación por la delgadez extrema sería vista con desdén, incluso con lástima en el medievo. Un cuerpo delgado, eso solo significaba que eras pobre, que no tenías acceso a la comida, que estabas al borde de la inanición, una señal de miseria y sufrimiento. La verdadera belleza residía en la redondez, en la opulencia de las formas. Una mujer con una tripa prominente no solo era atractiva,
sino que también era un símbolo de fertilidad y prosperidad. Demostraba que podías dar a luz y que tenías suficiente comida para mantenerte a ti y a tu prole, una señal de abundancia en un mundo de escasez. No había dietas restrictivas ni horas de gimnasio. La meta era lucir bien alimentado, casi opulento, una prueba visible de tu riqueza y tu capacidad para prosperar. Un hombre con una barriga generosa era un signo de riqueza y éxito, de que podía permitirse banquetes y no tenía que sudar la gota gorda para sobrevivir, a diferencia de los campesinos. Imaginen la libertad, poder comer lo que quisieran, sin culpa, sabiendo que cada bocado los acercaba más al ideal de belleza. Hoy se avergonzarían de esa barriga cervecera. En aquel entonces sería su mayor atractivo, su carta de presentación social, un distintivo de su posición. Los ojos y la boca, esos rasgos que hoy resaltan con maquillaje y expresiones vibrantes, también tenían su particularidad. Olvídense de los ojos grandes y expresivos o de las bocas voluminosas y sensuales. En la Edad Media, la sutileza, la modestia y la contención eran clave. Se valoraban los ojos pequeños, casi almendrados, que no revelaran demasiado, que transmitieran recato, y una boca pequeña y discreta, que rara vez mostrara una sonrisa completa. La modestia era un pilar fundamental de la feminidad, y una sonrisa demasiado amplia o una mirada demasiado directa podían ser vistas como algo vulgar, descarado o incluso pecaminoso. No había lugar para la exuberancia o la expresividad facial desmedida. La belleza radicaba en la contención, en una calma casi estatuaria, en una expresión de piedad y humildad. Mientras hoy se esmeran en resaltar sus rasgos con maquillaje y expresiones vibrantes, en aquel entonces el arte de la belleza consistía en minimizarlos, en convertirlos en sugerencias delicadas y controladas, en un reflejo de su virtud interior. Y por último el cabello, ese orgullo y corona que hoy exhiben con tanta vanidad. Para las mujeres casadas, el cabello era raramente visible. Estaba cubierto por tocas, velos y cofias, signos de su estado civil, su piedad y su sumisión. Mostrar el cabello, especialmente para una mujer casada, era considerado indecoroso y provocador, una invitación a la desaprobación social. Solo las mujeres solteras o las jóvenes podían permitirse el lujo de lucir sus trenzas o peinados más elaborados. Y si bien el cabello rubio era a veces asociado con la pureza y la belleza, otras tonalidades, como el pelirrojo, podían ser estigmatizadas, incluso asociadas con la brujería y el mal. Así que mientras hoy gastan fortunas en tratamientos, tintes y extensiones para su melena, en la Edad Media su cabello era en gran parte un secreto guardado bajo capas de tela, una parte íntima de su persona que raramente compartían con el mundo y cuya belleza se definía más por su ocultamiento que por su exhibición. ¿Impactados? ¿Su cerebro está haciendo cortocircuito al intentar conciliar lo que consideran bello con estas revelaciones? ¿Se los advertí? Después de esto, mirarán su propio reflejo con una mezcla de alivio por no haber nacido en el siglo XII y quizá un poco de lástima por vivir en una época donde ser un poco paliducho o tener una tripa prominente no los convierte en el centro de atención, para bien. Prepárense porque las peculiaridades de la belleza medieval apenas han comenzado a revelarse. Esto es solo el primer escalón hacia el abismo de lo que era realmente atractivo en un mundo sin filtros ni desodorantes. Si sus mentes lograron procesar la gloriosa blancura cadavérica y las frentes de otro planeta del primer escalón medieval, prepárense para una inmersión aún más nauseabunda en el abismo de lo que era, para ellos, la cima de la estética. Porque lo que viene a continuación hará que su obsesión por el blanqueamiento dental o el desodorante de última generación parezca una broma cruel, una ridícula pérdida de tiempo. Es hora de entender la belleza de la boca, del cuerpo en su estado más natural y del verdadero aroma que se paseaba por las calles y los castillos, un efluvio que hoy los haría huir despavoridos. Consideren su boca. En su mundo moderno, la publicidad los bombardea con dentífricos milagrosos, enjuagues bucales que prometen aliento a menta y la idea inquebrantable de que unos dientes blancos, alineados y perfectos, son el colmo del atractivo y la salud. Pues bien, en la Edad Media, esa fantasía simplemente no existía.
Los dientes eran herramientas para masticar la comida tosca, para sobrevivir a la dureza del pan integral y los cereales sin refinar, no para exhibir en una sonrisa profiden. La idea de una dentadura inmaculada era tan ajena a su realidad como el concepto de un viaje espacial. La dieta medieval, cargada de pan integral, carne mal cocida y azúcares naturales, cuando estaban disponibles en forma de frutas o miel, sin los refinados de hoy, pero igualmente dañinos para el esmalte, sumada a la ausencia casi total de cepillos de dientes y pastas como las conocemos, garantizaba que su boca fuera una verdadera galería de los horrores. Era absolutamente común ver dientes amarillentos, carcomidos por las caries hasta la raíz, con espacios enormes donde faltaban piezas, o incluso ennegrecidos por infecciones purulentas y dolorosas. ¿Un aliento fresco? Eso era un lujo que ni siquiera se imaginaban. La halitosis era la norma, un aroma persistente a comida fermentada, a restos de cerveza o vino, y la inevitable descomposición dental que hacía su trabajo sin prisa pero sin pausa. Y ni hablar de las encías inflamadas, sangrantes, supurantes que acompañaban a cada masticada. Cuando los odontólogos de la época intervenían, lo hacían con métodos que hoy los harían gritar pidiendo clemencia. Extracciones brutales sin anestesia alguna, a menudo realizadas por barberos que sabían tanto de muelas como de física cuántica, con herramientas que hoy verían en un museo de tortura. Así que, si hoy se acomplejan por una pequeña imperfección en su sonrisa, imaginen vivir con la certeza de que su boca era una cueva oscura de dolor, putrefacción y, para sus narices modernas, un hedor insoportable. Y a pesar de todo, esa era la normalidad. La ausencia de dientes no era motivo de vergüenza, sino una señal de que habían vivido lo suficiente como para perderlos. Pero esperen, que el espectáculo olfativo aún no ha terminado. Su obsesión actual por las duchas diarias, los desodorantes antitranspirantes que prometen bloquear cada gota de sudor y las fragancias artificiales que enmascaran hasta la más mínima molécula de su humanidad, todo eso era una excentricidad desconocida, un gasto superfluo. En la Edad Media, el baño completo era un evento raro, casi ritual, reservado para ocasiones especiales o para los más pudientes, no una rutina diaria. El agua era un bien escaso, y a menudo implicaba un esfuerzo considerable para calentar y transportar. La mayoría de la gente se limpiaba con paños húmedos o frotes de hierbas aromáticas que, más que limpiar, disimulaban temporalmente el hedor acumulado. Su ropa, que rara vez se lavaba con la frecuencia de hoy, absorbía y acumulaba los aromas corporales, creando una sinfonía olfativa particular en cada individuo, una especie de firma personal que los precedía. El olor corporal fuerte no era necesariamente percibido como sucio o repugnante, de la misma manera que hoy. Era simplemente su olor, parte de su identidad natural. La gente estaba acostumbrada a esos aromas corporales intensos mezclados con el humo de las chimeneas, el olor a animales de granja, a heces en las calles, a la basura putrefacta y a la omnipresente falta de ventilación en los espacios cerrados. De hecho, ciertos olores corporales, especialmente para la nobleza, que usaba perfumes a base de ámbar gris o almizcle, sustancias animales que hoy consideramos fétidas pero que entonces eran la cima del lujo y la sofisticación, podían ser incluso atractivos. Un aroma de poder, de virilidad o feminidad natural, sin los inhibidores químicos que hoy suprimen su verdadera esencia. Si hoy se acercan a alguien y detectan un rastro de sudor, levantan una ceja con desaprobación. En el medioevo, era como respirar. Su desodorante era un manojo de hierbas secas metido en el jubón, o simplemente la resignación a oler como un auténtico ser humano medieval. Y sí, eso incluía el aliento a cebolla, los pies que habían caminado kilómetros sin zapatos adecuados y el rastro general de una vida sin agua caliente ni jabón. ¿Y sus manos y pies? Esas extremidades que hoy cuidan con manicuras, pedicuras, cremas hidratantes y tratamientos exfoliantes. En la Edad Media, eran herramientas de supervivencia, instrumentos forjados por la necesidad. Las manos de un trabajador manual, ya fuera campesino, artesano o soldado, estaban curtidas por el sol y el viento, agrietadas por el esfuerzo constante, a menudo llenas de callosidades, cicatrices y la mugre incrustada de años de labor sin descanso. Las uñas, lejos de estar pulcras y pintadas, eran cortas por necesidad, rotas y a menudo sucias. Los pies, apenas protegidos por calzado rudimentario o completamente descalzos, eran robustos, deformes por la caminata constante y el esfuerzo,
con juanetes, ampollas y la constante amenaza de infecciones. La idea de unos pies bonitos era risible. Su belleza radicaba en su funcionalidad, en su capacidad para llevarlos a través de la tierra, de labrar el campo, de sostenerlos durante largas horas de trabajo extenuante. Si hoy exhiben sus pies en sandalias impolutas, en la Edad Media mostrarían unos pies forjados por la brutalidad de la existencia. Pero no todo era tan drástico para todos. Para la élite, las manos podían ser un símbolo de ociosidad y, por tanto, de belleza. Una mano pálida, con dedos largos y finos, sin marcas de trabajo, era una señal inequívoca de que no tenían que ensuciarse. Para las damas, esto era crucial. Usaban guantes incluso en interiores para proteger su piel delicada y sus manos del sol y del trabajo manual. La paradoja es que, mientras se esforzaban por parecer etéreas y sin contacto con la realidad, las condiciones de vida de la época a menudo las hacían más propensas a enfermedades de la piel o deformidades menores que eran la norma, no la excepción. Incluso las cicatrices y las deformidades físicas tenían un significado diametralmente diferente. En los hombres, una cicatriz profunda en la cara o en el cuerpo, lejos de ser un defecto que ocultar, podía ser una marca de honor, la prueba irrefutable de que habían participado en una batalla, de que eran guerreros valientes, supervivientes de la violencia. Un ojo tuerto, una cojera o una extremidad deforme desde el nacimiento o por un accidente, aunque dolorosos y limitantes, eran simplemente parte de la vida, no algo que ocultar con vergüenza. La medicina era primitiva, las lesiones eran comunes y las correcciones estéticas simplemente inexistentes. Aceptar su cuerpo, con todas sus imperfecciones forjadas por la vida y la supervivencia, era parte intrínseca de la mentalidad medieval. No había espejos suficientes, ni el tiempo ni la cultura para una autoobservación crítica y obsesiva como la de hoy. ¿Y qué decir de la postura y el andar? La forma en que se movían no se basaba en la gracia atlética o la fluidez de movimientos que hoy valoran, sino en la proyección de su estatus y su función social. Las mujeres de la nobleza, constreñidas por pesados vestidos de múltiples capas, a menudo andaban con un paso lento y digno, casi flotando, una señal inequívoca de que no tenían prisa ni tenían que apresurarse en la vida. Los hombres, dependiendo de su estatus militar o clerical, adoptaban posturas que denotaban autoridad, solemnidad o piedad. La moda dictaba cómo se movían y la incomodidad de la ropa era parte del juego. Corsés de lino, capas pesadas, zapatos puntiagudos y restrictivos, todo eso moldeaba el cuerpo y el movimiento para encajar en el ideal de la época. No importaba si les dolían los pies o les faltaba el aire. La belleza medieval era a menudo una tortura silenciosa, una declaración de sumisión a la convención. Así que, la próxima vez que se miren al espejo y se quejen de un pequeño grano, de una mancha en el diente o de un pelo fuera de lugar, recuerden a sus ancestros medievales. Ellos vivían en un mundo donde la belleza era un concepto moldeado por la supervivencia, el estatus y una higiene, digamos, minimalista. Su concepción de la perfección física es un lujo incomprensible para un mundo donde la vida era una constante lucha. Si su estómago no se ha revuelto ya con las nauseabundas realidades dentales y olfativas del medioevo, prepárense para una nueva dosis de incomodidad estética, porque la belleza en esa época no solo desafiaba sus estándares de higiene, sino que también se reía en la cara de su obsesión por el cabello impecable, la piel perfecta y la erradicación de cada pequeña imperfección. Aquí, incluso las marcas de la enfermedad y la brutalidad de la vida eran a su manera testimonios de una belleza forjada por la supervivencia. Hablemos de su cabello, esa melena que hoy lavan, acondicionan, secan y estilan con una devoción casi religiosa, invirtiendo fortunas en productos que prometen brillo y volumen. En la Edad Media, la realidad era mucho menos glamurosa y bastante más habitada. Para las mujeres, una cabellera larga era un signo de feminidad, y para las solteras, una exhibición de su pureza. Una vez casadas, el cabello debía ser cubierto meticulosamente con velos, cofias o tocados elaborados para significar modestia, piedad y su nuevo estado. Desnudar la cabeza en público para una mujer casada era considerado lascivo, una invitación descarada a la desaprobación social y a la vergüenza pública. Sin embargo, detrás de esos peinados elaborados y esas coberturas,
la verdad era mucho más cruda. El lavado frecuente del cabello era una quimera. Las duchas como las conocen eran inexistentes, y el agua y el jabón un lujo o una molestia. El cabello rara vez se lavaba con agua y productos que hoy considerarían higiénicos, y mucho menos con los champús que garantizan brillo y suavidad. En su lugar, se limpiaba con cepillados vigorosos o con polvos de hierbas secas o tierra de batán para absorber la grasa y disimular el olor. Imaginen la textura, el aroma y la inevitable fauna que prosperaba en esas condiciones. Sí, estamos hablando de piojos y pulgas. Estos minutos inquilinos eran una parte intrínseca de la vida medieval. Su cabello, sin lavados frecuentes, se convertía en un ecosistema vibrante para estos pequeños parásitos. Su erradicación no era una cuestión de champú antipiojos de farmacia, sino de peine fino de madera o marfil y una paciencia infinita. Un ritual común que no generaba el asco y la vergüenza que provocaría hoy. La belleza del cabello radicaba en su longitud, en la complejidad del peinado que lo ocultaba o en su simbolismo social, no en su pulcritud o su brillo inmaculado. Era un nido potencial de vida microscópica y eso, simplemente, era la norma. Ahora fijemos nuestra mirada en los ojos y las expresiones faciales, esos rasgos que hoy delinean, maquillan y rodean de sombras para que parezcan más grandes, más expresivos, más modernos. En la Edad Media, la obsesión por el tamaño o la intensidad de la mirada era irrelevante. Los ojos eran para ver, y su atractivo radicaba, si acaso, en una cualidad sutil, no en la capacidad de hipnotizar o seducir. No existían cosméticos para resaltar los ojos. No había rímel para alargar pestañas inexistentes, ni sombras para dar profundidad a la mirada. La palidez extrema de la piel, de la que ya hemos hablado, a menudo hacía que los ojos parecieran más hundidos o pequeños. Pero esto no se consideraba un defecto. La expresión ideal era de modestia, de piedad, de seriedad, de una humildad que hoy confundirían con apatía o sumisión. Una mirada demasiado audaz, demasiado directa, o una sonrisa demasiado amplia y espontánea eran consideradas vulgares, descaradas, incluso pecaminosas. No se buscaba la chispa en la mirada, sino la reflexión, la piedad interior. El rostro no era una herramienta para expresar alegría desbordante o seducción, era un mapa de su alma y su devoción, un reflejo de su estado moral. ¿Y qué decir de la piel? Ese lienzo inmaculado que hoy cuidan con protectores solares, exfoliantes, sueros antiedad y una miríada de cremas para mantenerla sin una sola imperfección. En la Edad Media, la piel era un testimonio de las batallas libradas contra la vida misma. La viruela, por ejemplo, no era una simple dolencia. Era una plaga que te dejaba con un rostro permanentemente picado, una superficie lunar de cráteres y cicatrices. Y sí, la mayoría de la gente que sobrevivía a ella tenía esas marcas. ¿Eran feas? No en el sentido moderno de la palabra. Eran simplemente la realidad. Ver un rostro liso y sin imperfecciones era tan raro como un unicornio. Una anomalía. La belleza de una piel sin marcas de viruela era más bien un signo de una suerte inaudita o de una vida extremadamente aislada, lo cual era una imposibilidad para la mayoría. Las cicatrices de heridas, ya fueran accidentales, laborales o de batalla, no eran algo que se ocultara con vergüenza, sino marcas de experiencia, de supervivencia. Un rostro con una cicatriz de un hachazo o una herida mal curada no era desfigurado en su percepción. Era el rostro de alguien que había vivido, que había luchado. Las deformidades congénitas o las resultantes de una nutrición deficiente, como las piernas arqueadas por el raquitismo o la papada pronunciada por el bocio, deficiencia de yodo, eran comunes y simplemente formaban parte de la diversidad humana. No había cirugía reconstructiva, no había tratamientos para arreglar lo que hoy llamarías un defecto. La resiliencia, la capacidad de vivir y funcionar a pesar de un cuerpo imperfecto, era una cualidad admirada, no una imperfección que ocultar. Su valor como persona no se medía por la simetría de sus pómulos o la rectitud de su espina dorsal, sino por su capacidad de soportar la miseria y seguir adelante. Además, la limpieza del alma sobre la del cuerpo era una prioridad.
En su cultura obsesionada con la esterilización, la pureza física es primordial. En el medievo, el alma era el recipiente de la verdadera pureza. La suciedad del cuerpo era una condición terrenal inevitable, mientras que la mancha del pecado era la verdadera preocupación. Los santos a menudo eran representados con cuerpos desgastados, demacrados por el ayuno y la penitencia, y su belleza no residía en su higiene física, sino en su santidad y su conexión con lo divino. Los mismos rituales de purificación eran más espirituales que físicos. La belleza de un peregrino, con su ropa sucia y su cuerpo cansado, no era su aspecto inmaculado, sino la pureza de su intención y la santidad de su viaje. La apariencia física se convertía en un testimonio de tu estado espiritual, no de tu régimen de higiene. Finalmente, la psicología de la resistencia se manifestaba en cada fibra del ser medieval. La vida era una lucha constante contra los elementos, el hambre, la enfermedad y la violencia. El cuerpo se forjaba en este crisol de adversidad. La piel curtida por el sol y el viento, los músculos endurecidos por el trabajo constante, la mirada fija y seria de quien ha visto demasiado, todas estas eran expresiones de una belleza profunda, la estética de la supervivencia. No se trataba de ser bonito, se trataba de ser fuerte, de ser útil, de ser capaz de soportar lo que el mundo les lanzaba. Su cuerpo no era un objeto de ocio o de adorno, era una fortaleza, una herramienta, un testimonio silente de la resiliencia humana. Así que, la próxima vez que se lamenten por un jabelo rebelde o por una pequeña imperfección en su piel, recuerden que en la Edad Media, la belleza era una dura lección de supervivencia, una aceptación de la enfermedad y una profunda reverencia por un cuerpo que, aunque a menudo sucio y marcado, era un testimonio de una vida vivida con brutalidad y resistencia. Su concepción de la perfección física es un lujo incomprensible para un mundo donde la vida era una constante lucha. Si su mente ya ha procesado las gloriosas imperfecciones de la piel y la dentadura, prepárense para un nuevo asalto a sus sensibles percepciones estéticas, porque la Edad Media les revelará cómo la misma escasez de alimentos y las enfermedades más brutales no solo eran una realidad omnipresente, sino que sus marcas visibles en el cuerpo conformaban una forma de belleza forjada por la pura, descarnada supervivencia. Aquí, el hambre y la fragilidad eran sinónimos de una tenacidad que hoy jamás comprenderán. Piensen en su obsesión por la dieta perfecta, los suplementos vitamínicos y el acceso ilimitado a frutas exóticas que garantizan su bienestar. Sus supermercados son templos de la abundancia, diseñados para que su cuerpo reciba hasta el último nutriente que hoy está de moda. En la Edad Media, su dieta era una ruleta rusa diaria, una apuesta a la existencia misma. La mayoría de la población vivía al borde de la desnutrición crónica, o consumía una dieta tan monótona y desequilibrada que su cuerpo lo gritaba a los cuatro vientos con señales que hoy un médico diagnosticaría como enfermedades graves. El raquitismo, causado por la brutal falta de vitamina D y una nutrición adecuada en la infancia, era común, dejando extremidades arqueadas, huesos deformes y una estatura a menudo atrofiada. Imaginen caminar con unas piernas que hoy la medicina intentaría corregir quirúrgicamente con 1000 implantes y dolorosas terapias, pero que en el medievo eran simplemente sus piernas. Una prueba irrefutable de que habían logrado sobrevivir a una infancia dura, una marca de la batalla ganada contra la muerte temprana. Y ni hablar del escorbuto, esa plaga silenciosa que diezmaba poblaciones enteras, no solo a marineros. La aterradora falta de vitamina C se manifestaba en encías que sangraban y se pudrían hasta destrozar la boca, haciendo que esa ya de por sí precaria dentadura fuera aún más espantosa. Piel manchada con pústulas y llagas abiertas, fatiga extrema y una hinchazón dolorosa en las articulaciones. Un rostro con pústulas, con manchas necróticas y la boca destrozada por las encías putrefactas no era un signo de enfermedad terminal que había que ocultar con asco. Era la cruel realidad de la vida sin cítricos ni vegetales frescos en abundancia, una cara de invierno, no una cara enferma.
Las deformidades y las marcas evidentes causadas por una dieta deficiente no eran defectos que los hacían feos o indeseables, sino los inevitables efectos de vivir en un mundo donde la comida era una lucha constante, no un placer gourmet. La belleza de su cuerpo no residía en su apariencia impoluta, sino en su capacidad para resistir y seguir funcionando a pesar de las carencias más brutales, un testamento andante a la mera existencia. La fragilidad inherente del cuerpo humano en esa época era otra verdad ineludible. En su mundo, cualquier debilidad es algo que se esconde, se corrige, se medica hasta la invisibilidad. En el medievo, los huesos fracturados que sanaban torcidos por falta de atención médica adecuada, las infecciones recurrentes que dejaban cicatrices profundas y permanentes, la simple debilidad física que venía con la vida de esfuerzo constante, todo esto era el paisaje normal del cuerpo humano. No había expectativas de que el cuerpo fuera una máquina perfecta e inmaculada. La belleza no se encontraba en la ausencia de debilidad, sino en la resiliencia que permitía a un cuerpo frágil seguir adelante. Un anciano con la espalda encorvada por el trabajo de toda una vida, o un guerrero cojo por una vieja herida, no eran defectuosos, eran seres bellos, por su pura tenacidad, por el simple hecho de haber logrado llegar a ese punto. Un logro monumental en un mundo que no perdonaba la debilidad ni toleraba la imperfección de la misma manera que su cultura. Consideren también el pelo corporal, esa batalla constante que libran hoy con ceras, cuchillas, láser y un sinfín de químicos para erradicar hasta el más mínimo vello en busca de una piel suave como la seda y sin rastros de su biología. Pues bien, en la Edad Media, esa obsesión era tan ajena como la televisión. Para los hombres, el vello corporal, especialmente una barba frondosa y una melena larga, era un signo inconfundible de virilidad, de madurez y de sabiduría. La imagen del guerrero hirsuto no era una caricatura grotesca, era una realidad deseable, el epítome de la masculinidad, una señal de fuerza y experiencia. Para las mujeres, aunque las piernas y las axilas se ocultaban naturalmente por la vestimenta de capas, la idea de depilarse esas zonas era incomprensible. Un gasto de tiempo y energía en un mundo donde cada minuto contaba para la supervivencia o el trabajo. El vello corporal era una parte natural del cuerpo, sin la connotación negativa que le han atribuido hoy. No había tiempo ni recursos para esa batalla diaria contra su propia biología. Su cuerpo era tal como la naturaleza lo había diseñado, con todo su esplendor piloso, y eso era suficiente. La belleza no se encontraba en una piel artificialmente lisa, sino en la autenticidad rústica y sin pulir de un cuerpo en su estado más natural, un reflejo honesto de su existencia. ¿Están listos para que cada fibra de su ser sea desafiada? Si este viaje a la belleza que hoy llamarían fealdad les ha provocado escalofríos y ha destrozado sus preconcepciones, entonces suscríbanse a nuestro canal. Denle un like si se atreven a admitir que este pasado brutal tiene una extraña fascinación. Compartan este video con aquellos que creen saberlo todo sobre la belleza y dejen un comentario abajo. ¿Qué marca medieval de belleza les aterroriza más? No se queden con la duda, porque lo más oscuro aún está por venir. Una vez que han asimilado la gloriosa naturalidad de la piel viruela, la dentadura corroída y el abundante vello corporal, es hora de que su delicada psique se enfrente a otra cruel paradoja de la belleza medieval: la aceptación incondicional de las marcas de la vida y la brutal realidad de la edad en un mundo donde cada año era una victoria. Aquí, el tiempo no era un enemigo a vencer con cremas y cirugías, sino un escultor de carácter, y la experiencia la moneda más valiosa que podía embellecer el rostro humano. Piensen en su obsesión por la juventud eterna. En su sociedad, la vejez es una enfermedad que hay que curar, un signo de decadencia que debe ser ocultado con tintes, cirugías, rellenos y una negación feroz de la realidad biológica. El colágeno es su dios y la piel sin arrugas su Biblia. En la Edad Media, la vejez no era solo una etapa de la vida, era un testimonio de supervivencia, un logro monumental. En una época donde la vida era brutalmente corta y la esperanza de vida rondaba los 30 o 40 años para la mayoría, alcanzar los 50 o 60 era, en sí mismo, un milagro, una proeza.
Un anciano o una anciana no eran viejos y feos. En su percepción, eran venerables, depositarios de conocimiento y experiencia, figuras de autoridad y respeto, la biblioteca viviente de la comunidad, la fuente de sabiduría que guiaba a las generaciones más jóvenes. Las arrugas que hoy les provocan pánico y tratamientos invasivos no eran imperfecciones a erradicar, eran las líneas de batalla de una vida vivida, cada surco un mapa de las penurias superadas, de la sabiduría acumulada, de las lágrimas derramadas y de las sonrisas, genuinas, aunque escasas, que el tiempo había grabado en su piel. Un rostro surcado por estas marcas no era un mapa de fracasos estéticos, sino una crónica de resistencia, de una existencia plena y significativa. Las canas, que hoy se apresuran a cubrir con químicos agresivos y disimulan con tintes carísimos, eran entonces un símbolo de sabiduría y honor. Un hombre con una barba blanca y una cabeza canosa inspiraba confianza y respeto. Una mujer con el cabello encanecido era vista como una matriarca, una consejera, una fuente inagotable de experiencia y autoridad. No existía la presión de mantener una apariencia juvenil que hoy los agobia. La belleza de la vejez radicaba en el peso de la experiencia, en la capacidad de haber navegado un mundo lleno de peligros y haber emergido con el conocimiento que solo los años pueden otorgar. Su cuerpo, al envejecer, no era un objeto de vergüenza, sino un mapa de su viaje, cada arruga una historia, cada cana un pergamino de vida. La obsesión por la juventud era un concepto completamente ajeno a una sociedad donde la sabiduría de los mayores era el pilar fundamental de la comunidad. Ahora hablemos de la vestimenta, ese camuflaje que hoy utilizan para resaltar sus atributos y ocultar sus defectos. En la Edad Media, la ropa no estaba diseñada para la comodidad ni para mostrar su mejor ángulo al estilo de una sesión de fotos moderna. Era, ante todo, una declaración de su lugar en el mundo, un sistema complejo de códigos visuales que a menudo deformaba el cuerpo humano para ajustarlo a un ideal artificial. Para las mujeres, los vestidos eran capas pesadas, diseñadas para ocultar la forma natural del cuerpo, no para realzarla. La silueta deseada era a menudo una columna fluida, que negaba las curvas que hoy tanto se esfuerzan en moldear en el gym. Las mangas eran excesivamente largas, los escotes modestos y el volumen se lograba con telas costosas que arrastraban por el suelo, una demostración inequívoca de que tenían riqueza de sobra y no tenían que ensuciarse trabajando. El sex appeal moderno, basado en la exhibición del cuerpo, era un concepto obsceno e impensable. La gracia femenina radicaba en una apariencia modesta, casi etérea, que no revelara nada del cuerpo bajo los voluminosos tejidos. Era una estética de la negación, de la ocultación, donde la belleza no residía en lo que se mostraba, sino en lo que se sugería, por su ausencia, por el misterio que creaba. Pero no solo era negación, sino también construcción. La moda medieval utilizaba rellenos, capas y estructuras internas para crear la figura deseada. En algunos periodos, los hombros exagerados en los hombres no eran resultado de horas de gimnasio, sino de rellenos cosidos hábilmente en las túnicas. Las faldas de las mujeres podían ser tan amplias que convertían a la portadora en una estructura piramidal andante, más una pieza arquitectónica que un cuerpo humano. Esta ropa, a menudo pesada, incómoda y restrictiva, dictaba el movimiento, forzando una postura digna, casi rígida, que impedía cualquier tipo de agilidad moderna. No se trataba de sentirse bien con lo que llevan, sino de llevar lo que les hace lucir bien según los estándares de la época, aunque eso implicara una tortura diaria para sus articulaciones y su respiración. La belleza se conseguía esculpiendo la apariencia externa, sin importar las contorsiones internas o el sufrimiento silencioso. Finalmente, si la idea de un cuerpo moldeado por el tiempo y la vestimenta les parece perturbadora, es porque su cultura los ha engañado con la fantasía de una juventud perpetua y una comodidad constante. En el medievo, cada arruga era una victoria, cada capa de tela una declaración de poder. La verdadera belleza no residía en lo que podían cambiar superficialmente, sino en lo que podían soportar y en la sabiduría que la vida les había grabado. Después de digerir la cruda realidad de la vejez venerada y la vestimenta como herramienta de tortura y ocultamiento,
Es hora de que su mente se adapte a un nuevo y más profundo nivel de incomodidad estética. Porque la belleza medieval no solo se definía por lo que se veía, sino por lo que se hacía, por la funcionalidad brutal del cuerpo y por cómo el entorno más inhóspito esculpía cada rasgo. Aquí la verdadera gracia se encontraba en la capacidad de su cuerpo para soportar, para producir y para existir en un mundo sin el lujo de la suavidad ni la aséptica comodidad a la que están acostumbrados. Consideren la psicología del cuerpo en un mundo sin la tiranía mediática. En su era, su cerebro está constantemente bombardeado por imágenes de perfección que los acechan desde pantallas, revistas y vallas publicitarias. Se comparan, se obsesionan, se sienten inadecuados, persiguiendo un ideal inalcanzable. En la Edad Media, esa tortura mental era impensable, inexistente. No había suficientes espejos para que la gente se autoescrutara constantemente, buscando cada pequeña imperfección. Los espejos de la época eran objetos de lujo, a menudo pequeños y de mala calidad, hechos de metal pulido que ofrecían solo un reflejo borroso. No había fotografías ni videos para analizar cada uno de sus defectos en alta definición, o para compararse con celebridades retocadas digitalmente. Su imagen se construía en la interacción social, en la función que cumplían dentro de su comunidad y en las historias que su cuerpo contaba, de trabajo duro, de enfermedad superada, de supervivencia ante la hambruna, de maternidad. La belleza no era un ideal inalcanzable impuesto desde fuera, sino una aceptación pragmática de la realidad de la vida. La gente no estaba constantemente evaluando su atractivo según una plantilla externa. Se veían a sí mismos como los veían los demás, una parte funcional del colectivo. Esta falta de autoobsesión estética era, de hecho, una forma de liberación. No había presión para mantenerse joven, para estar en forma o para arreglar cada pequeña imperfección, porque nadie esperaba esa perfección. Su cuerpo era el vehículo para su alma y su trabajo, y mientras cumpliera su función vital, era bello en su utilidad, sin necesidad de pulirlo o adornarlo con superficialidades. La ansiedad que hoy los consume por su apariencia era un lujo que la mente medieval simplemente no podía permitirse ni concebir. La verdadera belleza residía en la fortaleza mental de aceptar su existencia tal cual era, sin la constante y agotadora comparación con fantasmas de perfección. Ahora, sumérjanse en la belleza de lo simple, de lo útil, de lo artesanal. En su sociedad, la belleza de un objeto a menudo reside en su diseño superfluo, en su acabado pulido en masa, en su capacidad de ser reemplazado rápidamente por la siguiente novedad tecnológica o de diseño. En la Edad Media, la belleza residía en la funcionalidad y la durabilidad. Una silla no era bella por su diseño vanguardista, sino por su robustez, por su capacidad de soportar décadas de uso diario. Una terranera no era elegante por sus líneas limpias y estilizadas, sino por su eficiencia en forjar metal con cada golpe. Los objetos eran funcionales, hechos a mano, para durar generaciones, y en esa durabilidad, en esa capacidad de servir a un propósito vital sin fallar, residía su verdadera estética, su belleza. No había espacio para lo meramente decorativo sin una función subyacente. Su mundo estaba lleno de herramientas y muebles que hoy considerarían toscos o sin pulir, pero que eran objetos de belleza intrínseca por su honestidad y su propósito. La belleza era sinónimo de artesanía duradera, un reflejo de la habilidad del artesano y la resistencia del material, no del brillo efímero de lo nuevo. Su propio cuerpo, como una herramienta bien forjada, encontraba su atractivo en esa misma lógica de utilidad y resistencia. Y si creían que el aroma corporal ya los había impactado, prepárense para el olor del estatus y el ambiente circundante. Hoy, su perfume es una elección personal, un toque final. En la Edad Media, el olor ambiental lo era todo, una constante. Los ricos podían permitirse costosas especias y maderas aromáticas para quemar en sus casas, y sus ropas podían ser perfumadas con sustancias exóticas que hoy los harían fruncir el ceño, como el ámbar gris o el civet, secreciones de animales con un olor animal y terroso. Estos aromas, mezclados con el tenue olor a incienso de las capillas o los aceites esenciales de los jardines de los castillos, creaban una burbuja olfativa que diferenciaba a la nobleza de la plebe. El campesino, con su olor a sudor, a tierra, a estiércol de los animales de granja,
el humo de su cabaña y la humedad persistente era la norma, un aroma omnipresente. El noble, con sus perfumes pesados que enmascaraban, no eliminaban, su propio olor corporal poco higiénico, era el ideal de una belleza olfativa. No se trataba de oler bien en su sentido moderno de frescura limpia, sino de oler a poder, a riqueza o a santidad. Una experiencia olfativa que hoy su nariz educada encontraría, en el mejor de los casos, extraña y en el peor, nauseabunda y abrumadora. La belleza no era un aroma sutil, sino una declaración olfativa de su lugar en el mundo, un rastro sensorial de su privilegio. Si su concepción de la belleza aún no se ha desmoronado ante la cruda realidad de la mortalidad infantil y el poder de la superstición, es porque su mente moderna se aferra a la ilusión del control. Prepárense porque la Edad Media les mostrará cómo la misma jerarquía social se inscribía en cada poro de su piel, cómo la voz podía ser tan seductora como un rostro sin marcas, y cómo la luz y la oscuridad dictaban no solo su vida, sino también su atractivo. Aquí, la belleza era un privilegio, un cruel recordatorio de su lugar en el despiadado orden feudal. Piensen en el sutil camuflaje de las clases sociales en su era. Hoy, un buen sastre puede vestir a un rico o a un pobre de forma casi indistinguible, al menos a primera vista. En la Edad Media, la manifestación física de la clase social era ineludible, grabada en el cuerpo mismo. La piel curtida y enrojecida por el sol, el viento y la intemperie era la prueba irrefutable de su vida de labor extenuante al aire libre. Sus manos nudosas y deformadas por el arado, la cosecha o el trabajo artesanal eran la firma indeleble de su servidumbre y su esfuerzo constante. No había lociones costosas ni tratamientos cosméticos para rejuvenecer esas manos o suavizar esa piel. Estas eran las marcas inherentes a su existencia y por ende formaban parte de su belleza funcional, un cuerpo hecho para el trabajo, resistente y capaz de producir el sustento de la sociedad. Su atractivo residía en su dureza, en su capacidad para soportar la brutalidad de la vida y en su aptitud para una existencia de esfuerzo físico ininterrumpido. Contraste eso con la nobleza. La palidez extrema que ya exploramos no era solo una moda caprichosa, era la insignia de que sus días no se pasaban bajo el sol inclemente, de que no tenían que ensuciarse las manos ni realizar trabajos manuales. Su cuerpo, menos expuesto a los rigores del clima y del esfuerzo físico, a menudo era más delicado, menos robusto. Las uñas largas y bien cuidadas, sin la manicura sofisticada de hoy, pero menos rotas y sucias que las del campesino, eran una señal de ociosidad y por lo tanto de estatus, un lujo que solo el privilegio podía permitirse. La belleza de la nobleza residía en la ausencia de las marcas del trabajo, en la delicadeza y la inactividad que solo una vida de opulencia podía ofrecer. Así que, la fealdad de la labor era la belleza del campesino, y la debilidad del ocio era la belleza del noble. Los cuerpos de cada clase eran en su manera la manifestación visible de una realidad social ineludible, y cada uno tenía su propia y brutal forma de atractivo, dictada por el linaje y el nacimiento. Ahora, consideren la voz y el porte general, elementos que hoy modulan para causar una impresión específica. En la Edad Media, el acento, la cadencia y el volumen de su voz eran marcadores inequívocos de su origen y su clase, y no había gurús de oratoria para mejorarlos. La voz de un campesino, curtida por el grito en el campo, ruda y sin pulir, era tan natural como su piel sucia y sus manos callosas. La de un noble, más cultivada, quizá más contenida y articulada, era un distintivo inconfundible de su educación y su privilegio. No había coaches vocales para suavizar su dialecto regional o para darles un tono más agradable o profesional. Su voz era tan parte de su identidad como la forma de su nariz, y su belleza residía en su autenticidad rústica o en su refinamiento adquirido por la cuna. Y su porte general, su forma de ocupar el espacio y de moverse, no era una cuestión de carisma o de presencia ejecutiva. Era el reflejo de su posición. El andar pesado y rudo del guerrero, la reverencia sumisa del clérigo, la humildad arrastrada del siervo. No había lugar para la individualidad expresiva. Su cuerpo y su voz eran extensiones de su rol social. Y la belleza era la perfecta encarnación de ese rol.
Adentrémonos en la influencia de la luz y la oscuridad. En su mundo, controlan la iluminación de cada espacio, de su casa a su oficina, con una precisión milimétrica. En la Edad Media, la vida estaba dictada por el sol y la luna. La luz artificial era escasa y rudimentaria. Velas de sebo malolientes, antorchas humentes. La mayoría de las actividades se realizaban a la luz del día. Esto significaba que la percepción de la belleza estaba intrínsecamente ligada a las condiciones de iluminación naturales. Un rostro que se veía bien bajo el sol brutal del mediodía o a la tenue y parpadeante luz de una chimenea no necesitaba la iluminación artificial perfecta de un estudio fotográfico. Las características faciales se veían y se apreciaban de manera diferente. Las sombras profundas bajo los ojos, resultado de patrones de sueño irregulares, pues el sueño bifásico era común. La gente se levantaba a mitad de la noche para orar o trabajar. No eran antiestéticas ojeras a cubrir con corrector, simplemente eran parte del rostro. La piel, sin la constante exposición a la luz brillante de las pantallas y los fluorescentes, tenía una cualidad diferente. La belleza era esa que se adaptaba y se revelaba bajo una luz que hoy considerarían pobre, o en el mejor de los casos, ambiental. Era una belleza cruda, sin filtros lumínicos, una belleza que existía en la penumbra y bajo la dura verdad del sol. Si su mente, intoxicada por la modernidad, aún no ha colapsado al confrontar la belleza forjada por la dieta medieval y las marcas de la locura, prepárense, porque la Edad Media les mostrará cómo el sonido y la textura de la vida cotidiana se fusionaban con la estética, cómo la aceptación de lo ordinario era una virtud sublime, y cómo la misma brutalidad de su existencia definía una belleza que hoy los haría cuestionar su propia cordura. Aquí, la perfección era un concepto inútil frente a la abrumadora realidad de los sentidos sin filtro. Consideren el paisaje sonoro de la belleza medieval. Su mundo está saturado de ruido blanco, de música constante y de conversaciones grabadas. Controlan el audio de cada espacio para crear la atmósfera perfecta. En la Edad Media, el ambiente era una sinfonía orgánica y cruda. El canto de los pájaros al amanecer, el mugido de las vacas, el ladrido de los perros, el tintineo de las herramientas del herrero, el murmullo de las plegarias en la iglesia, los gritos de los vendedores ambulantes y el chapoteo del barro bajo los pies. La ausencia de motorización y de sonidos electrónicos significaba que cada ruido era auténtico, directo, sin amplificación. La belleza no se encontraba en el silencio sepulcral, sino en esta orquestación natural de la vida. Y el cuerpo humano se integraba en este paisaje sonoro. La voz del pregonero, el arrastrar de los pies cansados, el crujido de las telas toscas al moverse, el sonido de la risa genuina y las quejas guturales del trabajo pesado. No había filtros de sonido ni aislamiento acústico. La belleza de una voz se apreciaba en su naturalidad, en su capacidad para resonar en ese entorno orgánico sin la artificialidad de los micrófonos o los estudios de grabación. Su oído, acostumbrado a la esterilidad sonora, se sentiría abrumado, pero el medieval lo encontraría normal, incluso reconfortante. La belleza no residía en la quietud, sino en la vibrante autenticidad de un mundo que no silenciaba nada. Ahora, piensen en la textura del mundo medieval y cómo influía en la percepción del cuerpo. Su piel, acostumbrada a la suavidad de las sábanas de algodón y la ropa sintética, se revela ante cualquier aspereza. En la Edad Media, el cuerpo estaba en constante contacto con la rugosidad de la vida, las telas toscas de lana o lino que cubrían la mayoría de los cuerpos, la frialdad de la piedra en los castillos, la aspereza de la madera sin pulir en los muebles y las cabañas, la humedad y barro en cada momento. Todas estas sensaciones táctiles eran parte integral de su existencia. Su piel, hoy tan pulcra y suavizada con lociones, estaba constantemente expuesta a la abrasión, a la picadura de insectos y a las pequeñas heridas que se infectaban con facilidad. Las manos no estaban limpias ni suaves, estaban cubiertas de tierra, de callos, de las marcas del arado, del telar o de la espada. Los pies, a menudo descalzos o calzados con cueros rudimentarios, sentían la rugosidad del camino, la humedad del barro, la frialdad de las piedras. La belleza no residía en la suavidad o la delicadeza, sino en la resistencia,
en la capacidad de la piel para soportar el constante asalto de la vida. Era una belleza táctil de la rudeza, de la funcionalidad, de la adaptación a un mundo que no ofrecía lujos sensoriales, un contraste brutal con su búsqueda obsesiva de la comodidad. ¿Y qué hay de la belleza de lo ordinario, de lo repetitivo? Su cultura exalta la originalidad, lo excepcional, lo novedoso. La monotonía es el enemigo. En la Edad Media, la vida era un ciclo ininterrumpido de rutina, de trabajo manual que se repetía día tras día, año tras año. La belleza no residía en la innovación constante, sino en la perfección de la ejecución de una tarea, en la maestría alcanzada a través de la repetición. Un campesino que araba el campo con surcos perfectamente rectos, un artesano que tejía una tela con una regularidad impecable, o un monje que copiaba un manuscrito con una caligrafía inalterable, esa era la verdadera estética. Su cuerpo, en este contexto, no era un objeto de ocio o de adorno, sino una máquina de trabajo. La belleza de sus manos no se medía por su suavidad, sino por la habilidad con la que manejaban la herramienta. La belleza de su espalda no era su rectitud, sino su capacidad para soportar el peso de una carga. El cuerpo se moldeaba por la tarea, y en esa adaptación funcional, en esa capacidad para realizar con maestría las labores esenciales para la supervivencia de la comunidad, radicaba su verdadero atractivo. No había espacio para la gracia superflua. La belleza era pura y dura utilidad, una eficiencia que hoy les parecería agotadora, pero que era la esencia misma de la vida medieval. Era la belleza de la resiliencia en la monotonía, de la vida que se sostenía a sí misma con la fuerza de la costumbre y el esfuerzo. Si sus sentidos aún no han sido abrumados por la sinfonía de la suciedad y la crudeza táctil del medievo, y su mente moderna se aferra a la idea de la elección personal en la estética, prepárense para una última humillación, porque la Edad Media les mostrará cómo la libertad era un lujo inexistente en la belleza, cómo la funcionalidad del cuerpo para la guerra era una estética por sí misma, y cómo la percepción de lo foráneo era la antítesis de todo lo que consideraban deseable. Aquí la belleza era un yugo, una restricción, y la individualidad una aberración. Piensen en su capacidad de elección. Hoy deciden su estilo, su corte de pelo e incluso el tono de su piel. Tienen la ilusión de ser arquitectos de su propia imagen. En la Edad Media, su libertad estética era prácticamente nula. El color de la ropa, la forma de los zapatos, la longitud del cabello e incluso la ornamentación de su rostro, todo estaba estrictamente dictado por su clase social, su género, su estado civil y en gran medida su geografía. Un campesino no podía vestir como un noble sin arriesgarse a ser azotado o peor. Una mujer casada no podía mostrar su cabello sin ser tildada de lasciva. Las leyes suntuarias, en muchos lugares, regulaban explícitamente lo que cada estrato social podía vestir y adornar, asegurando que su apariencia fuera una señal inequívoca de su posición. No había espacio para la expresión personal a través de la moda como la entienden hoy. La belleza no residía en la elección individual, sino en la perfecta conformidad con las expectativas de su estamento social. Un hombre era bello si su vestimenta y su porte se ajustaban sin fisuras a lo que se esperaba de un caballero, un clérigo o un siervo. Una mujer era bella si encarnaba la modestia y la piedad dictadas por la iglesia y la sociedad, manifestadas en su atuendo sobrio y su velo. La belleza era la obediencia, la sumisión a un orden preestablecido que no les daba voz ni voto en su propia apariencia. Su yo estético no era una construcción personal, sino un reflejo del lugar que el destino les había asignado en el mundo. La verdadera belleza era la renuncia a la individualidad, la aceptación de su rol. Ahora consideren la belleza de la funcionalidad bélica. Su cultura idolatra el cuerpo atlético por esfuerzo, por salud. En la Edad Media, el cuerpo masculino a menudo era juzgado por su capacidad para la guerra. Un hombre bello era aquel que podía portar armadura pesada durante horas, blandir una espada con fuerza letal, montar a caballo con destreza en el combate y soportar las heridas. Los músculos eran valorados por su utilidad en el campo de batalla, no por su volumen estético. Las manos, fuertes y curtidas por el manejo de armas y escudos,
eran más bellas que cualquier mano suave y delicada. Las piernas, robustas y capaces de largas marchas y cargas, eran un atractivo funcional. Y las cicatrices de batalla, esas marcas que hoy se intentarían borrar con cirugía, eran entonces condecoraciones visibles, un testamento de valentía, experiencia y supervivencia. Un rostro cortado por una espada, un miembro ligeramente torcido por una herida mal curada, no eran defectos, eran los signos de un hombre que había enfrentado la muerte y había regresado. Un guerrero honorable. La belleza masculina era, en gran medida, la belleza brutal de la máquina de guerra, un cuerpo forjado para la violencia y la defensa, una estética que priorizaba la supervivencia y el poder militar sobre cualquier ideal de simetría o suavidad. Su atractivo era directamente proporcional a la prueba de haber sobrevivido a la carnicería. La perfección era la capacidad de resistir el brutal arte de la guerra. Finalmente, su miedo a lo otro y lo foráneo. Su mundo celebra la diversidad, la multiculturalidad, la mezcla de razas y orígenes, y la ve como una fuente de belleza. En la Edad Media el conocimiento del mundo era limitado y la xenofobia una constante. Los rasgos físicos que se desviaban de la norma regional, ya sea por un origen étnico diferente, por enfermedades tropicales desconocidas o por costumbres distintas que se reflejaban en la apariencia, eran a menudo vistos con sospecha, con miedo, incluso con repulsión. Un viajero de tierras lejanas con una tez más oscura de lo habitual, unos ojos rasgados o una vestimenta radicalmente diferente, no sería considerado exóticamente bello. Sería extraño, peligroso, quizás incluso maligno, un presagio de malas noticias. La belleza era intrínsecamente local, tribal, endogámica. La fealdad residía en la otredad, en lo que no era familiar, en lo que no encajaba en su estrecho molde cultural y étnico. La belleza era la conformidad con lo conocido y lo seguro, y la fealdad la encarnación de la incertidumbre y el peligro, una amenaza latente. Su apertura mental hacia la diversidad física sería incomprensible. La belleza residía en la homogeneidad de su propia gente, y lo feo en la amenaza de lo desconocido encarnado en otro cuerpo, un reflejo de su mundo cerrado y temeroso. Si su percepción de la belleza, ya maltrecha por la ausencia de libertad estética y la cruda belleza de la funcionalidad bélica, aún se mantiene en pie, prepárense, porque la Edad Media les asestará un golpe final, al revelar cómo la ausencia de un concepto de niñez transformaba la belleza infantil, cómo la gracia era una construcción social y no un don natural, y cómo la misma fragilidad de la existencia impregnaba cada rasgo, haciendo que la belleza fuera, en su esencia más brutal, la manifestación de lo efímero. Aquí incluso la promesa de la vida era un cruel recordatorio de su brevedad. Piensen en el concepto de la niñez en su era. Los niños son seres inocentes, especiales, con una belleza particular y un mundo aparte, dignos de protección y mimos. Se invierte en su ropa, sus juguetes, su educación, y se idealiza su etapa más temprana. En la Edad Media la infancia era una etapa de transición breve y peligrosísima. Los niños eran vistos como adultos en miniatura, y su vestimenta a menudo replicaba la de los mayores, aunque con telas más simples y toscas. No existía la misma idealización de la perfección infantil que hoy les venden. La alta mortalidad infantil lo hacía imposible. La belleza de un niño no residía en su inocencia inmaculada, sino en su capacidad para sobrevivir a las enfermedades infantiles y crecer lo suficiente como para empezar a contribuir al trabajo familiar o heredar un título. Un niño con un cuerpo robusto, que había pasado las primeras enfermedades mortales y mostraba signos evidentes de fortaleza y resistencia, era bello por su promesa de futuro, por su potencial de convertirse en un trabajador útil, en un guerrero o en una futura madre fértil, no por sus rasgos faciales delicados o su piel sin mácula. Las cicatrices de la viruela en el rostro de un niño o su delgadez por la escasez de alimentos no eran fealdades, eran los signos de una vida que se aferraba a la existencia,
una belleza de la resiliencia en su forma más temprana y vulnerable, un testamento de haber vencido a las probabilidades. La belleza era, en este contexto, el simple hecho de estar vivo y crecer, una rara y valiosa victoria en un mundo implacable. La idealización de la niñez es un lujo moderno que la alta mortalidad infantil y la dura realidad del trabajo infantil hicieron inviable en el medioevo. Ahora consideren el concepto de gracia en el movimiento y la pose. En su mundo la gracia es fluidez, naturalidad, un movimiento sin esfuerzo, la expresión de una libertad corporal. En la Edad Media, la gracia no era una cualidad inherentemente libre o un don natural, sino una construcción social rígida y a menudo incómoda. Las damas de la corte, envueltas en pesados vestidos de múltiples capas, con corsés de lino que limitaban la respiración y los movimientos, se veían obligadas a adoptar un paso lento y digno, casi un deslizamiento. La gracia no era ser ágil o atlético, sino ser mesurado, contenido, proyectando una imagen de decoro, modestia y nobleza, una disciplina corporal. Los hombres, con sus pesadas armaduras o sus túnicas formales, también se movían con una rigidez y solemnidad que hoy les parecería torpe o antinatural, pero que era signo de autoridad, estatus y control. La postura rígida, los gestos controlados, la ausencia casi total de movimientos espontáneos, eso era la gracia medieval. No se buscaba la fluidez atlética, sino la dignidad impuesta por la convención y el peso de su vestimenta y su rol. La belleza del movimiento residía en su conformidad con las expectativas sociales, en una danza lenta y calculada que denotaba poder, piedad o sumisión dependiendo de su lugar en el intrincado tapiz social. Su obsesión por el yoga, el pilates o la flexibilidad atlética parecería una excentricidad ridícula en un mundo donde la gracia era una disciplina impuesta, no una manifestación de libertad corporal, sino de sujeción al orden establecido. Finalmente, y quizás la verdad más brutal de todas, es la belleza de la fragilidad de la existencia. En su era, la muerte es un tabú, algo que se esconde en los hospitales, algo que se lucha hasta el último aliento. Se busca la inmortalidad, la extensión indefinida de la vida, la negación de la caducidad. En la Edad Media, la muerte era una compañera constante y visible. Plagas, hambrunas, guerras, enfermedades, la vida era brutalmente corta e incierta. Esta omnipresencia de la muerte no solo generaba una profunda piedad y una resignación, sino también una aceptación intrínseca de lo efímero de la vida humana. La belleza de un cuerpo en este contexto no era su vigor inquebrantable o su invulnerabilidad, sino su resistencia temporal ante la inevitable decadencia. Un rostro con la palidez de una enfermedad reciente, un cuerpo demacrado que había sobrevivido a una hambruna, una mirada que había visto demasiado sufrimiento. Estas no eran fealdades a esconder, eran la verdadera esencia de la existencia humana, la belleza de la carne que lucha por un tiempo, sabiendo que el fin es inminente y que cada día de vida es una victoria. El arte medieval a menudo mostraba esta realidad sin tapujos. Santos con llagas, crucifixiones sangrientas, danzas macabras que unían a vivos y muertos. La belleza era la honestidad brutal con la que el cuerpo reflejaba la dureza de la vida y la certeza de la muerte. Su obsesión por la juventud eterna es una farsa ante la verdadera belleza de un cuerpo que ha bailado con la muerte y ha logrado, por un tiempo, sobrevivir. Si su percepción de la belleza, ya triturada por la ausencia de la niñez idealizada y la omnipresencia de la fragilidad, aún no ha capitulado, prepárense, porque la Edad Media les revelará cómo la autoridad y la sumisión eran parte intrínseca de la estética, cómo la belleza de los gestos y los modales superaba la simetría facial, y cómo el mismo vestir apropiadamente era una forma de belleza que hoy confundirían con la opresión. Aquí, su atractivo dependía de su capacidad para encajar, no para destacar. Piensen en su cultura del carisma y la presencia. Hoy se espera que lideren, que expresen su individualidad con gestos grandilocuentes y una postura de poder. En la Edad Media la autoridad no se ganaba con un apretón de manos firme, sino con una postura imponente y a menudo inamovible,
Un rey o un noble no exhibían un cuerpo atlético, sino un porte que reflejaba la pesadez de su poder. Sus movimientos eran lentos, deliberados, cargados de significado. La belleza del poder era una belleza de la rigidez, de la inercia, de la inexpresividad que denotaba control absoluto sobre sus emociones y su entorno. Contrasten eso con la belleza de la sumisión. El campesino encorvado, el siervo con la mirada baja, la mujer con el cuerpo contenido. Cada postura, cada gesto, era una afirmación de su lugar en el inquebrantable orden social. Y en esa conformidad recibía su belleza apropiada, su función estética dentro del sistema. Ahora, adentrémonos en la belleza de los gestos y los modales. En su era, la espontaneidad y la autenticidad son alabadas, incluso si eso significa torpeza o falta de refinamiento. En la Edad Media cada gesto tenía un propósito, cada movimiento una etiqueta. La forma de comer, de hablar, de saludar, de sentarse, todo estaba ritualizado y dictado por las normas de cortesía y la jerarquía social. Una mano que tomaba un trozo de carne con elegancia, incluso sin tenedor, una inclinación de cabeza perfectamente ejecutada, una reverencia fluida. Estos eran los verdaderos indicadores de la belleza de una persona bien educada. La gracia no era natural, sino aprendida, ensayada. Una coreografía social que transformaba la interacción diaria en una danza codificada. La belleza de sus manos no residía en su suavidad, sino en la destreza con la que ejecutaban los modales apropiados. Su cuerpo era un instrumento de cortesía, un mensajero de respeto y de saber estar. Una boca que hablaba con el tono y el dialecto correctos, unos ojos que sabían dónde mirar o dónde no mirar en cada situación. Todo contribuía a una belleza que hoy considerarían artificiosa o incluso represiva. Pero en el medievo, eran la cima de la sofisticación. Una armadura de urbanidad que protegía su estatus y proyectaba una imagen de orden y refinamiento en un mundo caótico. Finalmente, consideren la belleza de el vestir apropiadamente. En su mundo, la moda es una elección personal, una forma de expresión. En la Edad Media, la ropa era una extensión de su identidad social, un uniforme que no permitía desviaciones. La belleza no residía en la originalidad o la audacia de su atuendo, sino en su perfecta adecuación a su rango, a su profesión y a las estrictas leyes suntuarias que dictaban quién podía vestir qué. Una tela costosa era bella porque era cara, porque denotaba riqueza, no necesariamente por su diseño. Un campesino con ropa de lana tosca era bello si esa ropa era funcional y le permitía trabajar. Un noble con sedas y pieles era bello porque ese lujo era un derecho de nacimiento. La belleza de la vestimenta radicaba en su capacidad para reflejar sin errores su estatus social. Cualquier transgresión era una fealdad social, una afrenta al orden y podía ser castigada. Su cuerpo, cubierto por esas capas de significado social, se convertía en un lienzo donde la jerarquía se pintaba con hilo y aguja. La belleza era la conformidad absoluta, la renuncia a la autoexpresión individual en favor de la identidad colectiva y el orden establecido. Su obsesión por la moda efímera y la individualidad sería una burla en un mundo donde la belleza era un yugo, un recordatorio constante de su lugar. Si la rigidez de la jerarquía social y la obediencia en la estética medieval ya han dejado su marca en su psique moderna, prepárense para el desenlace, porque la Edad Media les revelará cómo la función del cuerpo como templo del alma definía una belleza más allá de lo carnal, cómo la ausencia de un concepto de privacidad forjaba una estética de la exposición, y cómo la misma pobreza podía, paradójicamente, ser una fuente de una belleza de resiliencia y piedad. Aquí la perfección era un concepto inútil frente a la abrumadora realidad de la existencia. Piensen en su cuerpo. Hoy es su santuario, un espacio personal y privado que solo ustedes controlan. Se preocupan por sus funciones más íntimas, por su desnudez, por su espacio personal. En la Edad Media, la frontera entre el cuerpo público y el privado era borrosa, casi inexistente para la mayoría de la población.
Las casas eran pequeñas y a menudo compartidas por familias numerosas, incluso con animales. La gente vivía, dormía, comía y realizaba sus funciones más básicas en una proximidad constante y sin barreras. No existía el concepto de espacio personal como lo entienden. El cuerpo, con todas sus funciones biológicas, era una entidad mucho más pública de lo que pueden imaginar. La vergüenza que hoy sienten por las funciones corporales o por la desnudez era atenuada por la constante exposición y la falta de alternativas. La belleza no residía en la capacidad de mantener su cuerpo inmaculadamente privado, sino en la cruda aceptación de su existencia compartida. Era una belleza de la funcionalidad abierta, de la vida sin tapujos, donde el cuerpo era simplemente un instrumento biológico en constante uso, sin la carga de la vergüenza o la sexualización que hoy le atribuyen. Su obsesión por la privacidad es un lujo que la vida medieval simplemente no se podía permitir. Ahora, adentrémonos en la belleza de la pobreza. En su mundo, la pobreza es sinónimo de miseria, de falta de oportunidades, de una estética de la carencia que intentan evitar a toda costa. En la Edad Media, si bien la pobreza era una realidad dura y cruel, también podía ser, en ciertos contextos, una fuente de una belleza moral y espiritual. La simplicidad de la vestimenta de un campesino, sin adornos superfluos, hecha de materiales toscos pero funcionales, era una belleza de la honestidad y la utilidad. Su cuerpo, delgado y marcado por el trabajo, era bello por su capacidad de subsistencia. Para los ascetas y mendigos religiosos, la pobreza voluntaria era una virtud, una forma de emular a Cristo. Un monje o un fraile con ropas simples, a menudo remendadas, un cuerpo demacrado por el ayuno y una expresión de humildad, no eran feos por su aspecto desaliñado o su falta de adornos. Eran bellos por su pureza espiritual, por su renuncia a los placeres terrenales y su dedicación a Dios. La belleza no estaba en la acumulación de riquezas o en la ostentación, sino en la desposesión, en la humildad y en la piedad que se reflejaban en un cuerpo y una vida dedicados a la espiritualidad. Su visión de la belleza material es un lujo impensable en un mundo donde la verdadera riqueza era la salvación del alma. Finalmente, y de manera crucial, la belleza del cuerpo como templo del alma. En su era, el cuerpo es a menudo un objeto de culto por sí mismo, una entidad separada del espíritu. En la Edad Media, el cuerpo era visto como un recipiente temporal del alma, una vasija sagrada que albergaba la chispa divina. Su belleza no residía en su perfección física efímera, sino en su capacidad para reflejar la pureza o la virtud del alma que contenía. Las marcas de la penitencia, las cicatrices de la devoción, como las de los estigmatizados, la palidez del ayuno, todas estas eran embellecimientos que demostraban la fortaleza del espíritu sobre la carne, un rostro que transmitía paz y piedad, un cuerpo que se sometía a la voluntad divina era un cuerpo bello porque era un testimonio de fe. Incluso las figuras de santos martirizados, con sus cuerpos mutilados y sufrientes, eran representadas y veneradas por su belleza sublime, una belleza que provenía de su sacrificio y su conexión con lo divino, no de su integridad física. Su obsesión por la salud y la vitalidad del cuerpo como fin en sí mismo sería incomprensible. En el medievo, la belleza más elevada del cuerpo era su capacidad para ser un instrumento de la fe, un reflejo del alma inmortal que habitaba dentro. Era la belleza de la redención, una estética forjada en la espiritualidad y el propósito trascendente. Si su mente, ya desquiciada por la ausencia de la niñez idealizada y la omnipresencia de la fragilidad aún no ha capitulado, prepárense, porque la Edad Media les revelará cómo la autoridad y la sumisión eran parte intrínseca de la estética, cómo la belleza de los gestos y los modales superaban la simetría facial y cómo el mismo vestir apropiadamente era una forma de belleza que hoy confundirían con la opresión. Aquí, su atractivo dependía de su capacidad para encajar, no para destacar. Piensen en su cultura del carisma y la presencia. Hoy se espera que lideren, que expresen su individualidad con gestos grandilocuentes y una postura de poder. En la Edad Media, la autoridad no se ganaba con un apretón de manos firme, sino con una postura imponente y a menudo inmovible. Un rey o un noble no exhibían un cuerpo atlético, sino un porte que reflejaba la pesadez de su poder. Sus movimientos eran lentos, deliberados, cargados de significado, cada paso una declaración de su inamovible posición. La belleza del poder era una belleza de la rigidez, de la inercia,
de la inexpresividad que denotaba control absoluto sobre sus emociones y su entorno, una barrera infranqueable entre ellos y la plebe. Contrasten eso con la belleza de la sumisión. El campesino encorvado por el yugo del trabajo, el siervo con la mirada baja, la mujer con el cuerpo contenido y los gestos recatados. Cada postura, cada gesto era una afirmación de su lugar en el inquebrantable orden social, y en esa conformidad, en esa aceptación silenciosa de su destino, residía su belleza apropiada, su función estética dentro del sistema feudal. Ahora adentrémonos en la belleza de los gestos y los modales. En su era, la espontaneidad y la autenticidad son alabadas, incluso si eso significa torpeza o falta de refinamiento. En la Edad Media, cada gesto tenía un propósito, cada movimiento una etiqueta. La forma de comer, a menudo con las manos, de hablar, con dialectos y tonos específicos, de saludar, de sentarse, de levantarse, todo estaba ritualizado y dictado por las normas de cortesía y la jerarquía social. Una mano que tomaba un trozo de carne con elegancia, incluso sin tenedor, que era una rareza, una inclinación de cabeza perfectamente ejecutada para mostrar respeto, una reverencia fluida y sin tropiezos, estos eran los verdaderos indicadores de la belleza de una persona bien educada y de alta cuna. La gracia no era natural, sino aprendida, ensayada hasta la perfección, una coreografía social que transformaba la interacción diaria en una danza codificada, donde cada paso en falso podía significar un descrédito. La belleza de sus manos no residía en su suavidad impoluta, sino en la destreza con la que ejecutaban los modales apropiados, en la pulcritud de sus gestos a pesar de la suciedad omnipresente. Su cuerpo era un instrumento de cortesía, un mensajero silencioso de respeto y de saber estar. Una boca que hablaba con el tono y el dialecto correctos para su estatus, unos ojos que sabían dónde mirar o dónde no mirar en cada situación social. Todo contribuía a una belleza que hoy considerarían artificiosa, robótica o incluso represiva. Pero en el medievo era la cima de la sofisticación, una armadura de urbanidad que protegía su estatus y proyectaba una imagen de orden y refinamiento en un mundo caótico y brutal. Era la sublimación del control corporal en una forma de arte social. Finalmente, consideren la belleza del vestir apropiadamente. En su mundo, la moda es una elección personal, una forma de expresión individual, una extensión de su ego. En la Edad Media, la ropa era una extensión ineludible de su identidad social, un uniforme que no permitía desviaciones, una declaración pública de su linaje y su posición. La belleza no residía en la originalidad o la audacia de su atuendo, sino en su perfecta adecuación a su rango, a su profesión y a las estrictas leyes suntuarias que dictaban con minucioso detalle quién podía vestir qué tipo de tela, qué color, qué adorno. Un campesino no podía vestir una escarlata de lana fina sin arriesgarse a ser azotado o incluso ejecutado. Un noble no usaba prendas de lino tosco a menos que estuviera en penitencia. Una tela costosa era bella porque era cara, porque denotaba riqueza y poder, porque su fabricación exigía un esfuerzo titánico y recursos, no necesariamente por su diseño vanguardista. Un campesino con ropa de lana tosca era bello si esa ropa era funcional, duradera y le permitía trabajar el campo, manteniendo su cuerpo cubierto y protegido. Un noble con sedas y pieles exóticas era bello porque ese lujo era un derecho de nacimiento, una señal de su superioridad inherente. La belleza de la vestimenta radicaba en su capacidad de reflejar sin errores su estatus social, para comunicar de un vistazo su lugar en la jerarquía. Cualquier transgresión era una fealdad social, una afrenta al orden divino y terrenal, y podía ser castigada con la brutalidad de la época. Su cuerpo, cubierto por esas capas de significado social, se convertía en un lienzo donde la jerarquía se pintaba con hilo y aguja, y la belleza era la conformidad absoluta, la renuncia a la autoexpresión individual en favor de la identidad colectiva y el orden establecido. Su obsesión por la moda efímera y la individualidad sería una burla en un mundo donde la belleza era un yugo, un recordatorio constante e ineludible de su lugar. Si la rigidez de la jerarquía social y la obediencia en la estética medieval ya han dejado su marca en su psique moderna,
prepárense para el penúltimo asalto, porque la Edad Media les revelará cómo la función del cuerpo como templo del alma definía una belleza más allá de lo carnal, cómo la ausencia de un concepto de privacidad forjaba una estética de la exposición, y cómo la misma pobreza podía, paradójicamente, ser una fuente de una belleza de resiliencia y piedad. Aquí la perfección era un concepto inútil frente a la abrumadora realidad de la existencia, y la belleza se encontraba en la aceptación de la cruda verdad. Piensen en su cuerpo. Hoy es su santuario, un espacio personal y privado que solo ustedes controlan. Se preocupan por sus funciones más íntimas, por su desnudez, por su espacio personal, por cada milímetro que revelan o esconden. En la Edad Media, la frontera entre el cuerpo público y el privado era borrosa, casi inexistente para la mayoría de la población. Las casas eran pequeñas y a menudo compartidas por familias numerosas, incluso con animales de granja. La gente vivía, dormía, comía y realizaba sus funciones más básicas en una constante proximidad y sin barreras, sin la menor pretensión de intimidad. No existía el concepto de espacio personal como lo entienden, ni la privacidad de la que hoy se jactan. El cuerpo, con todas sus funciones biológicas, era una entidad mucho más pública de lo que pueden imaginar. La vergüenza que hoy sienten por las funciones corporales o por la desnudez era atenuada por la constante exposición y la falta de alternativas. La belleza no residía en la capacidad de mantener su cuerpo inmaculadamente privado, oculto, sino en la cruda aceptación de su existencia compartida, en la normalización de la vulnerabilidad. Era una belleza de la funcionalidad abierta, de la vida sin tapujos ni disimulos, donde el cuerpo era simplemente un instrumento biológico en constante uso, sin la carga de la vergüenza o la sexualización que hoy le atribuyen obsesivamente. Su obsesión por la privacidad es un lujo que la vida medieval, en su brutal honestidad, simplemente no podía permitirse ni comprender. Ahora, adentrémonos en la belleza de la pobreza. En su mundo, la pobreza es sinónimo de miseria, de falta de oportunidades, de una estética de la carencia que intentan evitar a toda costa, de una fealdad social que se combate con programas de asistencia. En la Edad Media, si bien la pobreza era una realidad dura y cruel, a menudo sin escapatoria, también podía ser, en ciertos contextos, una fuente de una belleza moral y espiritual profunda. La simplicidad de la vestimenta de un campesino, sin adornos superfluos, hecha de materiales toscos pero funcionales, era una belleza de la honestidad, la humildad y la utilidad. Su cuerpo, delgado y marcado por el trabajo y la escasez, era bello por su capacidad de subsistencia, por su pura tenacidad en la adversidad. Para los ascetas y mendicantes religiosos, la pobreza voluntaria era una virtud suprema, una forma de emular a Cristo y alcanzar la santidad. Un monje o un fraile con ropas simples, a menudo remendadas y sucias, un cuerpo demacrado por el ayuno y una expresión de humildad y piedad, no eran feos por su aspecto desaliñado o su falta de adornos mundanos. Eran bellos por su pureza espiritual, por su renuncia radical a los placeres terrenales y su dedicación absoluta a Dios. La belleza no estaba en la acumulación de riquezas o en la ostentación del poder material, sino en la desposesión, en la humildad y en la piedad que se reflejaban en un cuerpo y una vida dedicados exclusivamente a la espiritualidad. Su visión de la belleza material es un lujo impensable en un mundo donde la verdadera riqueza era la salvación del alma y la fealdad era el apego a lo terrenal. Finalmente, y de manera crucial, la belleza del cuerpo como templo del alma. En su era, el cuerpo es a menudo un objeto de culto por sí mismo, una entidad separada, una máquina a optimizar y adorar. En la Edad Media, el cuerpo era visto como un recipiente temporal del alma, una vasija sagrada que albergaba la chispa divina, su verdadera esencia. Su belleza no residía en su perfección física efímera, en su juventud o su simetría, sino en su capacidad para reflejar la pureza o la virtud del alma que contenía. Las marcas de la penitencia, las cicatrices de la devoción, como las de los estigmatizados, la palidez del ayuno extremo,
Los cuerpos consumidos por la enfermedad y el sufrimiento, aceptados con resignación, todas estas eran embellecimientos que demostraban la fortaleza del espíritu sobre la carne, una sublimación del dolor físico en virtud espiritual. Un rostro que transmitía paz y piedad, un cuerpo que se sometía a la voluntad divina, era un cuerpo bello, porque era un testimonio de fe inquebrantable. Incluso las figuras de santos martirizados, con sus cuerpos mutilados y sufrientes, eran representadas y veneradas por su belleza sublime, una belleza que provenía de su sacrificio y su conexión inquebrantable con lo divino, no de su integridad física. Su obsesión por la salud y la vitalidad del cuerpo como fin en sí mismo sería incomprensible. En el medievo, la belleza más elevada del cuerpo era su capacidad para ser un instrumento de la fe, un reflejo del alma inmortal que habitaba dentro, un puente hacia lo trascendente. Era la belleza de la redención, una estética forjada en la espiritualidad y el propósito supremo de la existencia. Su mente, ya destrozada por la cruda realidad de la estética medieval, ¿aún busca un último golpe? Prepárense, porque la Edad Media les asestará la estocada final, al revelar cómo la brutalidad del espectáculo público y el castigo podían ser una forma de belleza, cómo la fascinación por lo sobrenatural y lo monstruoso definía una estética del terror, y cómo la inversión completa de sus valores es la clave para comprender este abismo de la belleza. Aquí lo más abyecto podía ser lo más admirable, y su cordura pende de un hilo. Piensen en el entretenimiento de su era, pantallas de alta definición, deportes, conciertos, todo diseñado para su comodidad y deleite. En la Edad Media, el espectáculo público a menudo era sinónimo de castigo y sufrimiento. Las ejecuciones, las torturas en la plaza pública, los criminales expuestos en la picota o en el cepo, estos eran eventos concurridos, una forma de entretenimiento macabro y un recordatorio brutal del poder de la autoridad. La belleza no residía en la pulcritud de la ejecución, sino en el mensaje que el cuerpo sufriente transmitía. El cuerpo del criminal, hecho un ejemplo público, era bello en su utilidad para mantener el orden, en su capacidad para infundir temor y obediencia. Era una belleza de la retribución, de la justicia implacable. Y no solo la de los criminales, la belleza del mártir, de aquel que sufría torturas y una muerte espantosa por su fe, era una de las más elevadas. El cuerpo desfigurado, llagado, sangrante, no era feo, era sublime. Era la manifestación física de una fe inquebrantable, de un sacrificio que inspiraba devoción. Las heridas del mártir eran gloriosas, una belleza forjada en el dolor extremo, un testimonio visible de su unión con lo divino. Su obsesión por la ausencia de dolor les impide ver la belleza que se forja en el crisol del sufrimiento público, en el cuerpo que se convierte en un lienzo de la moralidad o de la fe. Ahora, adentrémonos en la belleza de lo sobrenatural y lo monstruoso. Su mundo intenta racionalizar todo, despojar al misterio de su poder. En la Edad Media, el mundo estaba impregnado de folclore, mitos, temores religiosos sobre demonios, brujas y criaturas grotescas. La gente creía en nacimientos con deformidades extremas como señales del diablo, o en criaturas híbridas que acechaban en los bosques. La belleza no siempre era la simetría perfecta. A veces era la fascinación, el terror o el asombro que provocaba lo anómalo, lo inexplicable. Un cuerpo con una deformidad rara, aunque temido, podía ser objeto de una curiosidad morbosa, una anomalía que revelaba los caprichos de la naturaleza o la intervención divina demoníaca. La estética medieval no huía de lo feo o lo grotesco. A menudo lo abrazaba como una forma de enseñanza moral, de recordatorio de la fragilidad humana o del poder de lo infernal. Gárgolas aterradoras adornaban catedrales no para ser bellas en el sentido clásico, sino para infundir temor y alejar el mal. Las representaciones del diablo y de los demonios no eran bellas, pero tenían una belleza en su poder para aterrorizar, para recordar la presencia del mal.
La belleza de lo monstruoso era la belleza del asombro, de la advertencia, de lo que desafiaba la comprensión. Su mundo sin monstruos, visibles, es un mundo sin la profunda fascinación que lo anómalo podía despertar. Y así, llegamos a la inversión final de sus valores. Han recorrido un camino brutal, desde la piel cadavérica hasta los dientes putrefactos, desde las enfermedades como adornos hasta la higiene como lujo incomprensible. Han visto cómo la gordura era riqueza, la delgadez miseria, cómo la vejez era sabiduría y la juventud una etapa peligrosa. Han comprendido que la suciedad era natural, el vello corporal sin vergüenza y las cicatrices medallas de honor. Han visto la belleza en la obediencia, en la pobreza, en la funcionalidad brutal, en el cuerpo como un instrumento del alma o de la guerra. La belleza medieval es una jaula dorada, construida con los privilegios de la medicina moderna, la higiene obsesiva y la autoobsesión mediática. Es una belleza de la fragilidad, del miedo a envejecer, a enfermar, a ser diferente. La Edad Media les ha mostrado una belleza de la resistencia cruda, de la utilidad incuestionable, de la fe inquebrantable, de la supervivencia a cualquier costo. Una belleza forjada en el crisol del dolor, la escasez y la brutalidad, donde cada imperfección era una historia, cada cicatriz un testimonio y cada día de vida una victoria. La próxima vez que se miren al espejo y se lamenten por una arruga o un kilo de más, recuerden que están comparando su cuerpo con un fantasma moderno. La verdadera belleza, la belleza que forjó la humanidad a lo largo de siglos de oscuridad, es mucho más profunda, más brutal y quizás mucho más honesta de lo que jamás se atreverían a admitir. El medioevo les ofrece una belleza que no se compra, se vive. Hemos llegado al final de este viaje brutal por las profundidades de la belleza medieval. Si su cerebro aún no ha colapsado por completo, si cada fibra de su ser se retuerce con estas verdades incómodas y fascinantes, entonces han soportado la prueba. Han visto la belleza en lo que la modernidad llama fealdad, en la miseria, en la enfermedad, en el sudor y en la sangre. Pero esta es solo la punta del iceberg de lo que se esconde en la historia. Si se atreven a seguir desenterrando los secretos más oscuros y sorprendentes de la humanidad, si quieren que su mente explote con más verdades que la superficialidad actual les oculta, entonces es hora de actuar. Suscríbanse a este canal ahora mismo. Únanse a nuestra legión de mentes valientes que no temen a la verdad brutal. Activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de nuestros próximos viajes a los rincones más perturbadores y fascinantes del pasado. Denle un like a este video si se atreven a admitir que esta belleza medieval tiene una extraña y oscura fascinación. Y lo más importante, compartan este video con todos aquellos que viven en su burbuja de perfección irreal, para que también ellos se atrevan a cuestionar su propia cordura. Dejen un comentario aquí abajo. ¿Qué ideal de belleza medieval les pareció el más grotesco? ¿O cuál de alguna manera les hizo reflexionar más profundamente? Queremos escuchar sus reacciones más viscerales. La verdad es brutal y nosotros estamos aquí para desenterrarla. Hasta la próxima vez que se atrevan a mirar más allá de lo obvio.